Hola hermanos, ¿cómo están? Hermanas, pueblo de Dios, qué bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes estudiando la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando ese precioso sermón del monte. Ya hemos dicho desde el inicio que este sermón del monte, el cual Jesús disertó en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, son pues considerados también el manual de vida del cristiano. Hasta aquí ya hemos visto 2 capítulos de nuestro estudio. Hoy tendremos el tercer capítulo, pero antes vamos a hacer un breve repaso de todo lo que ya hemos hablado y hemos visto hasta aquí. Hemos comenzado hablando de este precioso sermón del monte con las bienaventuranzas que son también aquello que Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos. Pues nuestro Señor nos dice que dichosos, felices, bendecidos son aquellos que son pobres en espíritu. Hemos visto lo que significa ser pobres en espíritu. No significa ser pobres materialmente, sino más bien lo que significa ser pobres en espíritu es que podamos entender que no tenemos nada que ofrecer por nuestra salvación. No tenemos absolutamente nada con que comprar el perdón de nuestros pecados, solamente Jesús. Y al reconocer nosotros entonces tenemos la salvación. Al entender que no tenemos nada con que comprar el perdón de pecados, sino solamente Jesús, entonces dice la palabra: de nosotros, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego también hemos visto que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? No los que lloran por nada, pues nadie llora de algo tan bonito que le ha pasado. Hemos visto ya ese capítulo y hemos hablado que los que lloran son aquellos que lloran por sus pecados, aquellos que lloran por la falta que han cometido contra Dios, contra sus principios, contra sus mandatos, contra sus preceptos. Aquellos que lloran por el dolor de haberle fallado a nuestro Dios, esos serán consolados, porque justamente tendrán un corazón de arrepentimiento delante de nuestro Dios. Hemos visto también que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, la palabra original griega para manso es praus. Praus, que significa o que se refiere a alguien que tiene control de sí mismo. Alguien que puede tener un autocontrol. No se trata de alguien débil, de alguien endeble, de alguien cobarde, sino más bien de aquel que puede dominarse a sí mismo, que pueda tener un dominio propio. Ellos serán mansos. Jesús nos dijo: sed mansos y humildes de corazón. Imítenme, dijo nuestro Señor. Y qué precioso, porque aquí en las bienaventuranzas Él dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto también que nuestro Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia, hemos visto ya en nuestros estudios anteriores, que significa que nuestro principal anhelo en la vida es buscar hacer lo bueno, buscar hacer lo justo, hacer lo recto, hacer aquello que le agrada al Señor. Eso significa
tener hambre y sed de justicia, contrario de la gente de este mundo. Sí, en el mundo hay mucha gente que también tiene hambre y sed de justicia, pero tienen hambre y sed no de justicia, sino más bien tienen hambre y sed de fama, de dinero, de poder, de tal vez ser reconocidos, admirados en este mundo. Pero sabe una cosa, pueden llegar a tener ello, y hay algo que siempre tendrán en común: es un vacío en sus corazones. Porque precisamente solo el que hace lo agradable, el que hace lo justo, el que hace lo bueno, lo recto delante de Dios, esa persona será bienaventurado, será bienaventurada. ¡Qué precioso! Jesús también nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, nosotros sabemos que no podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor, antes de poder llamarnos a ser misericordiosos, el Señor nos mostró su misericordia. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Él nos ha sacado de ese mundo de inmundicia y nos ha mostrado de tal manera su misericordia. ¿Y que nos pide ahora? Que seamos misericordiosos. Él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues cuando entendemos la misericordia que Dios ha tenido y tiene con nosotros, entonces podemos dar y ser misericordiosos. Jesús nos llama bienaventurados entonces cuando hagamos lo que Él nos manda. Vamos hoy entonces, ya habiendo hecho este breve repaso, a continuar con las bienaventuranzas que Jesús nos da en estos capítulos. En el capítulo 5 del libro del Evangelio de Mateo. Vamos hoy a ver en los versículos del 8 al 12. Dice Jesús esto, continuando con las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este día vamos a ver las últimas bienaventuranzas y vamos a ver cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas. ¿Quiénes son los bienaventurados nuevamente? ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los gozosos? Y más aún, los bendecidos. Jesús continúa diciendo aquí entonces en el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Hermanos, podríamos decir que esta es la mayor de las bienaventuranzas. ¿Sabe por qué? Porque es el anhelo máximo de todo cristiano, de todo hombre, mujer, hija, hijo de Dios. Es que podamos un día ver a nuestro Dios. No ha habido, no hay, ni habrá ningún acontecimiento semejante a este: ver a nuestro Dios. Por eso decimos que este es el mayor de las bienaventuranzas. Pero hay una situación muy importante que debemos entender al comenzar a ver esta bienaventuranza, y es que cuando el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, tenemos que entender que aquí hay una limitante para nosotros los seres humanos. ¿Y cuál es esa limitante, pastor? Pues la palabra de Dios, hermanos, nos declara
que los que verán a Dios son los de limpio corazón. Y claro, también la misma palabra de Dios nos va a mostrar cómo es el corazón del hombre, cómo es el corazón del ser humano. Veamos la palabra en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Ahí nos va a decir una primera cosa que es el corazón del hombre. ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por esta palabra podemos ver, para comenzar, que el corazón del hombre, el corazón del ser humano es engañoso, es perverso. Y si obviamente quisiéramos ver cada una de estas palabras con su definición, con su concepto, con todo lo que deberíamos estudiar, pues nos tomaríamos bastante tiempo. Pero creo que entendemos con suficiencia lo que significa ser engañoso, mentiroso, maquinador. Ese es el corazón del hombre, y perverso, dice el profeta. Luego también Jesús mismo en Mateo capítulo 15, el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, del corazón del hombre, del corazón del ser humano salen los peores pecados. No solamente que es engañoso, no solamente que es perverso, sino también que salen los peores pecados. Ese es el corazón del hombre. Con ello dicho, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo entonces podemos ver a Dios con un corazón que no es limpio? ¿Cómo podemos ver a Dios si nuestro corazón está lleno de pecado, si nuestro corazón está lleno de engaño, de perversidad? Bueno, hermanos, hay una respuesta, hay una esperanza. Y podemos aquí ver que una de las formas es como expresaba el rey David. Precisamente en el capítulo 51 de Salmos, versículo 10. Salmos 51, 10 dice esto el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué preciosa oración, qué preciosa petición que el rey David nos muestra aquí, de un corazón arrepentido genuinamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos podemos decirle eso al Señor? Y es que con eso dicho, podemos ver esta mañana o esta tarde o esta noche, donde quiera que usted esté escuchando este estudio bíblico, ya que lo estamos llevando, hermanos, a través de nuestra iglesia, a través de todos los que se puedan sumar y estudiar con nosotros. Podemos decir entonces que los que verán a Dios son aquellos en los cuales Dios ha creado un corazón nuevo. Aquellos en los que Dios ha lavado y ha puesto un corazón limpio. Ya que el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 11, 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Es decir, dice Dios, y les daré un corazón de carne. Lo voy a leer nuevamente. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Un corazón sensible, un corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y cómo puede ser posible esto? ¿Quién puede hacer realidad esto? Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Él
podemos tener un corazón limpio. Dice así 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra, la palabra de Dios, nos muestra y nos declara que por medio de Jesucristo nuestro Señor, solamente por medio de Él, podemos nosotros, incluyendo nuestro corazón, ser nuevos, nuevas criaturas, tener un corazón lavado, un corazón justificado, un corazón santificado. Aleluya. Solamente Jesucristo puede lograr un corazón nuevo en cada uno de nosotros. Dice así la palabra en 1 Corintios, el apóstol Pablo escribiendo, capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, escuche bien que dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso significa, hermanos, que nosotros somos bienaventurados porque Él nos ha dado un corazón limpio, un corazón renovado, lavado, santificado, justificado, y por su misericordia veremos a Dios. Qué precioso cuando Jesús entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Usted y yo fuimos lavados, fuimos justificados, fuimos santificados. Y hoy tenemos ese corazón renovado, sensible para Dios. Con seguridad, la esperanza viva es que veremos a nuestro Dios. Luego vamos a continuar. Jesús dice también en Mateo 5:9, otra bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son estos pacificadores de quienes Jesús está hablando o a los cuales nuestro Señor está haciendo referencia? Los pacificadores, hermanos, son aquellos que no solamente evitan los conflictos. Los pacificadores de los cuales Jesús está hablando aquí no solamente son aquellos que se paran en medio de una pelea y dicen, basta ya, no se peleen, y las personas dejan de pelear. Ellos más bien son pacifistas. Y hay una diferencia entre ser pacifista y ser pacificador. Jesús no está diciendo bienaventurados los pacifistas, aquellos que quisieran la paz, sino más bien aquellos que sean pacificadores. Es decir, los pacificadores a los que Jesús hace referencia aquí son las personas que hacen la paz con el prójimo, que logran una hermandad, logran una armonía, van más allá de simplemente pararse en medio de una pelea, sino que logran aquello tan ansiado y necesario que se llama la reconciliación. ¿Cuántas veces hemos visto discordias, enemistades, pleitos, disensiones en muchas familias, en muchas sociedades, en muchas ciudades y lugares? Los pacificadores llegan no solamente a mediar en medio de una guerra, sino más bien logran ir a la raíz de la discordia,
logran la paz, logran la armonía, logran esa hermandad. Y es aquellos, dice Jesús, que son los pacificadores. Usted y yo fuimos llamados a ser pacificadores. Y si hay algo, hermanos, que tenemos que entender en este estudio, es que los pacificadores tenemos un ejemplo tan grande. Tenemos alguien que nos mostró lo que significa ser pacificador. ¿Sabe quién fue? Nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de Él, nosotros los pecadores tenemos paz para con Dios. Él fue el pacificador entre Dios y nosotros. Veamos qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Para ser justificados, nuestro Señor tuvo que ser ese pacificador entre Dios y nosotros. Porque recuerda, estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, enemigos de Dios, separados, apartados, peleados con Dios. Pero Jesús nos reconcilió con el Padre. Qué mayor ejemplo de pacificador. Pero esa paz que nuestro Señor Jesucristo logró para con Dios y nosotros, hermanos, no solamente fue que evitó un conflicto entre Dios y nosotros, sino que fue más allá. Y Jesús logró que nosotros seamos hijos de Dios. Logró una armonía para con Dios y nosotros. Logró aquello que nadie más podía lograr, ningún sacerdote, ningún mediador. Dice así la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12, un pasaje muy conocido: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Jesús, nuestro mayor ejemplo de pacificador, no solamente nos reconcilió con Dios, sino que también logró que seamos llamados hijos de Dios. Y ese ejemplo de pacificador que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos permite entender que un pacificador no solamente logra la reconciliación, no solamente logra la armonía, la hermandad, sino que algo más importante, y es que está dispuesto a sacrificar algo de su vida para que esa paz sea perpetua, para que esa paz sea eterna, para que esa paz sea perdurable, es decir, dure para siempre. No solamente es anhelar la paz, no solamente es orar por la paz, sino estar dispuesto a sacrificar algo de nosotros. Eso significa ser un pacificador. Dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y hay algo que tenemos que entender, que tenemos que comprender. Y es que esto es muy importante, hermanos. Los pacificadores no llegarán a ser hijos de Dios, sino que ya somos llamados hijos de Dios. Los pacificadores sabemos, hermanos, que al buscar estar en paz con nuestros prójimos, muchos reconocerán que somos hijos de Dios. Preciosa la palabra que Jesús expresa en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. La gente reconocerá que somos hijos de Dios, porque no solamente desearemos la paz, sino más bien lograremos la armonía, la hermandad. Qué precioso, hermanos. Continuando con estas bienaventuranzas. Qué precioso estudio que el Señor nos dio en este sermón del monte. Dice así en el versículo 10 de Mateo 5: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y es que la palabra persecución aquí dice: bienaventurados los que sois perseguidos. Y esa palabra persecución en el original griego es la palabra dioko. Dioko, que literalmente significa expulsar a alguien de un lugar. Es decir, hacer huir a alguien, oprimir a alguien. Cuando alguien oprime, hermanos, es alguien que está sofocando, que está hostigando, alguien que acosa, alguien que persigue. También esta palabra dioko tiene una connotación de ahuyentar, es decir, de rechazar, de echar fuera a alguien. Todo ello significa persecución. Y nosotros tenemos que saber hoy que en el mundo hay muchas personas que sufren persecución, ya sea por el estilo de vida que lleven, ya sea por haberse inclinado a un grupo de partido político, tal vez por su color, por su raza étnica o por su cultura. Muchas personas sufren persecución inclusive por su propia religión. Es decir, hay una serie de motivos por las cuales las personas en el mundo sufren persecución. Pero una cosa, hermanos, ellos no son bienaventurados. Usted dirá: pero pastor, están sufriendo persecución, ¿cómo que no pueden ser bienaventurados? Bueno, nuestro Señor nos dice en este pasaje que únicamente son bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, es decir, por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por hacer lo recto, por hacer lo agradable al Señor. Si por ello sufrimos persecución, entonces somos bienaventurados. Mire lo que va a decir la palabra en Primera de Pedro 2, versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Así que si usted está sufriendo persecución en este tiempo por hacer lo malo, no es bienaventurado. Si usted está con alguien ahí al lado, tal vez está con la familia, dígale en este mismo momento, dile así a esa persona: sabes, si estás sufriendo persecución por hacer lo malo, no eres bienaventurado. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro 2:20? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pregunta. Luego dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo cual significa, hermanos, que si estamos haciendo lo bueno, lo justo, lo recto, lo agradable ante los ojos de Dios y sufrimos persecución, entonces podemos decir que somos bienaventurados, porque estamos sufriendo por hacer lo bueno, lo que a Él le agrada. Muchas veces creemos que sufrimos persecución por ser cristianos, pero la verdad y la realidad es que lastimosamente estamos sufriendo porque llamándonos cristianos hacemos cosas malas. Por ejemplo, ¿qué cosas malas hacemos? Ofendemos a nuestro prójimo. Muchas veces nos llamamos cristianos, pero no pagamos nuestras deudas. Nos llamamos cristianos, pero somos irresponsables en el trabajo. Llegamos tarde, no trabajamos como debería ser. Hermanos, muchas veces, posiblemente en este momento, usted está mintiendo, está engañando, llamándose cristiano. Y por ello tal vez está sufriendo persecución, está sufriendo tal vez una manera de represión o de reprehensión
por parte de los jefes, por parte de la sociedad, no diga que es bienaventurado. Si siendo aún cristiano estamos obrando mal, no estamos siendo bienaventurados. Pero si usted vive conforme a los mandatos de Dios y sufre por causa de la justicia, entonces puede considerarse un perseguido, pero bienaventurado por hacer lo bueno. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos deja claro que los cristianos ya no somos de este mundo, ya no nos movemos por el sistema de mundanalidad, por el sistema, por las corrientes de este mundo. Porque si hacemos eso, Él mismo nos advirtió que seremos aborrecidos, seremos perseguidos. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso, porque hacemos lo bueno, decidimos hacer lo bueno, lo justo, lo recto, lo agradable ante los ojos de Jehová, y el mundo va a venir contra nosotros. Porque somos la contracultura, somos la reserva ética y moral de una sociedad. A lo que el mundo dice bueno, y si la palabra dice que es malo, nosotros vamos a decir que es malo. No podemos congraciarnos con el mundo. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que decidir vivir de una manera diferente al mundo puede traer persecución a nuestra vida. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, porque a ellos no les gusta cuando no vamos con ellos. Pero tenemos que gozarnos y saber que somos bienaventurados, pues aunque el mundo, hermanos, nos pueda perseguir, nos pueda aborrecer, nuestro Dios, por su gracia, por su misericordia, ha permitido que podamos ser parte de su reino. Para terminar, dice así Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bienaventurados somos cuando somos perseguidos por causa de la justicia, por causa de nuestro Dios, especialmente en estos días, en este siglo XXI. Hasta aquí este precioso estudio de las bienaventuranzas que nuestro Señor disertó en el precioso Sermón del Monte. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu enseñanza, por tus principios, por tu palabra preciosa que nos ilustra, nos confronta, nos ilumina, nos guía, nos direcciona en medio de este mundo que nos toca vivir. Te damos gracias porque a través de tu palabra nos ayudas a entender que ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero somos transitorios, somos pasajeros, peregrinos, porque en ti está nuestra eternidad. Te agradecemos por este estudio bíblico que nos permites llevar con cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y que tu palabra cale profundamente en nuestros corazones y pueda dar sus frutos en su tiempo, en cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre precioso de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.